Muy buenos días, ¿cómo están? Seguimos en esta serie en la cual estamos pensando y reflexionando respecto a Dios, a su carácter, a su persona, a sus atributos. Y hoy día quiero que hablemos sobre la ira de Dios. A muchos cristianos creo que les complica pensar en la ira de Dios. Eh, Incluso aún más les complica hablar de la ira de Dios. En conversaciones prefieren hablar del amor de Dios, de la fidelidad de Dios, de la bondad de Dios. Si alguien viene y les pregunta por la ira de Dios, el enojo de Dios frente al mal, es posible que muchos traten de defender a Dios. Se ven en la necesidad de proteger a Dios en esto. Que no vean a Dios como un Dios iracundo, temperamental. En el Antiguo Testamento hay historias complejas respecto a la acción del enojo de Dios contra la maldad, de la ira de Dios contra la maldad. Se nos habla de juicio, de castigo de parte de Dios. Historias como Sodoma y Gomorra. Fuego cayendo del cielo. Gente muriendo. Es mejor no hablar de ello. Concentrémonos mejor en lo bueno y humilde que es Jesús. Y no hablemos tanto de estas otras historias. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando se nos habla de la ira de Dios? ¿Por qué nos complica tanto pensar en este aspecto del carácter de Dios revelado en la Biblia? ¿Por qué creemos que es mejor omitirlo y concentrarnos en el amor, en la paciencia, en la fidelidad de Dios? ¿Será que hay aspectos en Dios que son más santos, más atractivos, más adorables? ¿Qué quiere decir Dios? ¿Qué quiere decirnos Dios al presentar tan claramente en la Biblia su enojo en contra del mal? Te invito a orar. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. Te damos gracias por la posibilidad de mirar juntos cada domingo estos pasajes de la Escritura, estas verdades de tu palabra, que nos hablan de ti, de quién eres, de cómo eres, y cómo esto debe provocar en nosotros un cambio hacia ti. Dirígenos hoy, Señor, al reflexionar en este tema tan difícil, para que sea tu verdad la que transforme nuestra manera de pensar y cambie nuestra manera de vivir. En Jesús te lo pedimos. Amén. Quiero tratar este tema a través de preguntas que quiero que respondamos hoy día. Y la primera de estas preguntas que quiero que respondamos al pensar en la ira de Dios es: ¿qué no es la ira de Dios? ¿Qué no es la ira de Dios? Quizás el gran problema que tenemos cuando pensamos en temas como este es que pensamos en Dios como un hombre, como un ser humano. La Biblia, debido a nuestra limitación, nos presenta a Dios normalmente a nuestro alcance. Es por eso que a veces usa imágenes que tienen que ver con nuestra experiencia para mostrarnos quién es Dios. Por ejemplo, habla de las manos de Dios cuidándonos, o sus ojos mirándonos, o su boca hablándonos, o se nos habla de Dios sentado en un trono, reinando y gobernando sobre toda su creación. Ahora, todas estas son imágenes que usa la Biblia para transmitirnos verdades de Dios.
Pero son imágenes que usa Dios debido a nuestras limitaciones de poder comprenderle, conocerle verdaderamente. Pero debemos decir siempre que todo pensamiento nuestro está muy por debajo de lo que realmente es Dios. Y debemos tener siempre presente que Él no es como nosotros. Su actuar no es como nuestro actuar. Él es Dios y nosotros somos criaturas. Y eso pasa en todos sus atributos, en todas sus características, en todo lo que es Él. Y también pasa en su ira, en su enojo, como nos lo presenta la Biblia. A muchos les complica este aspecto del carácter de Dios, porque piensan en alguien más bien temperamental. La ira lo asocian a algo incontrolable que nos domina y nos lleva a ser crueles. Que tiene que ver con el placer que nos produce hacer sufrir a otros, a veces por venganza. La ira tiene que ver en nuestro concepto, en nuestra forma de pensar o en nuestra experiencia, tiene que ver con el abuso del más fuerte sobre el más débil o indefenso. Tiene que ver con un ser furioso e irracional, totalmente fuera de control, que busca destruir por placer. Es por eso que yo creo que mucha gente piensa y le molesta pensar en un Dios airado, porque lo piensan como alguien fuera de control. Muchos cristianos están dispuestos a soportar que la Biblia mencione estos aspectos de Dios, pero definitivamente no les gustan. Incluso pueden llegar a pensar en la ira de Dios como una mancha en su perfección. Algo que es necesario aceptar como parte del paquete, pero no nos gusta. O pueden pensar en esto como algo anticuado, como algo necesario de mostrar en la antigüedad, en el Antiguo Testamento y en esas historias tan sangrientas. Pero pareciera ser que esto no es lo que la Biblia quiere decir cuando habla de Dios y su ira. La Biblia no tiene problema en hablar y en presentar el enojo de Dios, el furor de Dios, su ira. Debemos pensar siempre que este tema nunca, yo creo que nunca en toda la historia de la humanidad fue un tema fácil o un tema atractivo de escuchar para el ser humano. Sin embargo, los hombres de Dios, inspirados por Dios, no se inhibían al hablar de esto. El profeta Nahum, queda de tarea para ustedes encontrar a Nahum en el Antiguo Testamento. En el capítulo 1 nos habla así de este aspecto en Dios. Dice: el Señor es un Dios celoso y vengador, Señor de la venganza, Señor de la ira. El Señor se venga de sus adversarios, es implacable con sus enemigos. ¿Quién podrá enfrentarse a su indignación? ¿Quién resistirá el ardor de su ira? Su furor se derrama como fuego. Ante él se resquebrajan las rocas. Cuando pensamos en la ira de Dios, la Biblia nos advierte que no podemos pensar en Dios como pensaríamos en nosotros, en la experiencia del ser humano. Dios es Dios y nosotros somos criaturas. Por lo tanto, si la ira de Dios no tiene que ver con un ser furioso, fuera de control, ¿qué quiere decirnos la Biblia cuando habla de que Dios se enoja, se enfurece? ¿Qué quiere decirnos la Biblia cuando habla de la ira de Dios viniendo sobre toda maldad? Podemos definirla, creo, como la acción decidida de Dios de oponerse al pecado.
Es la expresión de su voluntad soberana de condenar y castigar toda maldad en toda su creación. Es la manifestación de su odio hacia toda incredulidad, hacia toda inmoralidad, hacia toda depravación en cualquier ser. La ira de Dios es una muestra más de su pureza que le obliga a no ser indiferente frente al mal. ¿A quienes le complica pensar en Dios airado contra el mal? Yo creo que debe pensar y preguntarse si le produce mayor consuelo un Dios que sea indiferente al mal. Uno que le dé exactamente lo mismo, que se haga el bien o que se haga el mal. Si le trae más consuelo pensar en un Dios que no siente ningún rechazo, ningún enojo frente a la injusticia, frente a la corrupción, que le da exactamente lo mismo la violencia y el estado de autodestrucción en la cual el ser humano está. Que no le produzca nada la crueldad, el egoísmo, el orgullo o la vanidad presente en su creación. ¿Qué pensarías del amor de Dios en un Dios indiferente a la existencia del mal? La ira de Dios no es solo algo que debemos soportar como parte del paquete. La ira de Dios es algo que debemos admirar en Dios. Porque es algo que nos habla de su total rectitud, de su pureza, de su perfección, de su santidad. En la segunda lectura que escuchábamos en Romanos capítulo 1, Pablo habla de esto. Y dice, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. A pesar de haber conocido a Dios, dice Pablo, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. La ira de Dios es la manifestación de su enojo frente a toda maldad. Pero creo que hay dos aspectos que debemos considerar cuando estamos también reflexionando en esto, en Dios. El primero es que la Biblia nos presenta que la ira de Dios siempre es conforme a su justicia. Nunca es presentado el enojo de Dios como inexplicable, como temperamental, como surgiendo de un Dios iracundo e irracional que le gusta hacer sufrir. La ira de Dios siempre es presentada como la consecuencia justa que merecen las acciones perversas de sus criaturas. No es posible verlo como una acción de crueldad o abuso o injusticia. Es el resultado justo de la incredulidad, de la maldad, de la corrupción, de la depravación. El mismo apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia en Roma, en el capítulo 2, dice, porque Dios pagará a cada uno según lo merezcan sus obras. La ira de Dios siempre está asociada a la justicia de Dios, a lo que es justo. Bueno, aquí hay un problema para algunos, porque algunos pueden pensar que es algo injusto que Dios castigue, como lo dice la Biblia, eternamente a las personas por maldades temporales, puntuales en esta vida. ¿No sería más justo que los castigara por un tiempo y no por siempre? Es como recibir, dirán ellos, una condena perpetua
por robarse un chocolate en el supermercado. Es algo completamente desmedido y no parece para nada justo. Pero pensar así es no entender los alcances y la gravedad del pecado en nuestras vidas. La condenación, la manifestación de la ira de Dios, el castigo que viene sobre nosotros, es por nuestra actitud de rebeldía contra Dios. Es nuestra actitud de rebeldía contra su voluntad, buena, justa y santa. Pero además, pensar que este tipo de condena es injusta, una condena eterna, simplemente por malas acciones en esta vida, sería como creer que después de esta vida, el comportamiento de aquellos que han sido condenados por malas acciones en esta vida, después de esta vida el comportamiento de ellos sería correcto. Que quienes fueron incrédulos en esta vida pasarán la eternidad siendo fieles creyentes, pero experimentando la ira de Dios injustamente. La Biblia no nos dice eso. La Biblia nos dice que quienes rechazaron a Dios aquí, lo seguirán haciendo eternamente. Por lo tanto, experimentarán el enojo de Dios sobre ellos, porque es perfectamente justo que lo experimenten, porque es lo que merecen sus actos actuales y los futuros, por siempre. Por eso la ira de Dios es siempre asociada a la acción justa y proporcional de Dios. Pero hay un segundo aspecto que nos habla la Biblia, que debemos considerar cuando estamos reflexionando en la ira de Dios. Y es el hecho de que quienes la sufrirán, lo harán porque han elegido recibir esto en sus vidas. Quienes recibirán la ira de Dios sobre ellos es porque han decidido, han elegido voluntariamente recibir esto de parte de Dios. Es la condición de quienes rechazan la luz. Es la condición de quienes se niegan a aceptar la oferta de gracia, de amor que Dios ofrece a la humanidad. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, encontramos lo siguiente. Dice: el que cree en Él, en Jesús, no es condenado. Pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. Nadie experimentará la ira de Dios. Nadie irá al infierno queriendo estar con Dios por la eternidad. Quienes reciban el justo juicio de Dios, quienes reciban la ira de Dios sobre ellos, lo harán porque así lo han deseado. Por eso la Biblia dice que la ira de Dios es el castigo justo que reciben quienes han decidido voluntariamente rechazar la oferta de perdón y misericordia de parte de Dios. Tercera pregunta que quiero responder hoy día. ¿Cómo se revela la ira de Dios? Porque de esto está hablando Pablo en este pasaje en Romanos capítulo 1. ¿Dónde y cuándo se ve la ira de Dios? Y en un sentido la Biblia nos dice que ésta se está revelando y está mostrándose continuamente en la vida diaria.
Desde que Adán y Eva fueron echados de Edén, estamos experimentando la ira de Dios. Pablo nos dice en el capítulo 1 de Romanos que debido a la rebeldía del ser humano, debido al desconocimiento de Dios, lo que esto ha provocado es que Dios está mostrando su enojo hacia la humanidad y lo hace entregándole a sus malos deseos, a la depravación mental. Versículos 28 y 30 del capítulo 1 dice, además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental, para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, arrogantes. Se ingenian maldades. Se rebelan contra sus padres. La corrupción que vemos a nuestro alrededor en la sociedad no es otra cosa que la muestra del enojo de Dios frente a la rebeldía del ser humano, frente a la maldad del ser humano. Dios ha salido de sus vidas y les ha entregado a su propia maldad, a su propia perversión. El ser humano le ha dicho a Dios, no quiero que estés en mi vida, por favor sal de mi vida y déjame solo, yo puedo hacer las cosas mejor sin ti. Y lo que Dios ha hecho es precisamente eso, ha salido de sus vidas. Y lo que ha provocado esto es total corrupción. La ira de Dios la vemos día a día a nuestro alrededor. Pero también la Biblia nos habla de que va a haber un momento en el futuro en que esta ira se revelará definitivamente y para siempre. Su enojo justo, proporcional contra la maldad de sus criaturas, contra la maldad del ser humano, se revelará definitivamente para siempre en el futuro. Cuando quienes se han negado a creer en Él recibirán condenación eterna. Ese lugar que está definido donde estarán estas personas que recibirán la ira de Dios es llamado por Jesús el infierno. Un lugar de tormento eterno. En Marcos capítulo 9 dice, si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con los dos ojos al infierno, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. No hay nadie en la Biblia que haya hablado más del infierno que Jesús. Y Jesús usa ilustraciones de lo duro, difícil, del sufrimiento que habrá allí en ese lugar. Cuando la ira justa de Dios caiga sobre personas que se han negado a volverse a Él. Un lugar donde estarán sin la presencia de Dios, sin la presencia de su bendición, sin el freno de Dios frente a la maldad. Un lugar donde no habrá un freno contra el egoísmo y la crueldad. Un lugar horrible, que solo podemos imaginarnos a través de las ilustraciones que encontramos en la Biblia, pero que definitivamente escapan a nuestra capacidad de saber o pensar cómo será aquel lugar. Pero hay otro lugar donde se ha revelado la ira de Dios en la Biblia. Hay otro momento en la historia donde podemos ver la ira de Dios.
el enojo de Dios que le provoca nuestra maldad. Es un lugar que también nos habla de la paciencia de Dios y de la misericordia de Dios. En la primera lectura que escuchábamos hoy día, escuchamos el relato de lo que sucedió aquella tarde, cuando Jesús estaba clavado ahí en la cruz. Mateo nos dice como a las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Allí en la cruz, el Hijo de Dios recibió toda la ira del Padre contra el pecado. Allí, aunque no podemos imaginar cómo fue, Jesús sufrió la eternidad del infierno, porque Él cargó sobre sí nuestro pecado, sufrió nuestra ira, nuestro castigo. Él recibió la ira que nosotros merecíamos del Padre, para que quienes confiamos en Él, para que quienes confiamos en su obra, no tengamos que experimentar ese horrible estado de estar bajo el enojo de Dios. La cruz expuesta en la Biblia, en el relato de la Biblia, en el Evangelio, expuesta allí entre nosotros y la justa ira de Dios, santa y perfecta, para que nunca tengamos que experimentarla. Quienes hemos confiado en Él, podamos ser librados de aquella horrible experiencia del justo juicio y condenación de Dios. Por la fe somos justificados y su ira ha sido removida en todos aquellos que hemos abrazado la cruz y hemos confiado en lo que Jesús hizo por nosotros allí. Su ira ha sido removida ahora y por siempre. Si somos de Cristo, ya no hay condenación para nosotros. Hay vida eterna, hay comunión con Dios, hay paz. Hemos sido hechos hijos y somos parte de la familia de Dios. Y como hijo, por su sublime gracia, nunca experimentarás la ira de Dios. Ni ahora, ni en el futuro. La Biblia habla con mucha claridad y sin inhibiciones de este enojo santo de Dios contra la maldad. Y dice que se está mostrando día a día en nuestra experiencia y podemos mirar, abre los ojos y verás a tu alrededor cómo se manifiesta la ira de Dios. Pero también nos habla de que vendrá un día al final de los tiempos, cuando Jesús vuelva y se lleve a cabo este juicio final. Pero también nos habla la Biblia de que se ha mostrado poderosamente la ira de Dios en la cruz para nuestra salvación. Pero aquí surge una pregunta. Porque si somos hijos de Dios y nunca recibiremos ni experimentaremos ni aquí ni en el futuro la ira de Dios, ¿por qué se nos habla de ella en la Biblia? ¿Por qué se nos menciona la ira de Dios en este mensaje que está escrito para el pueblo de Dios? Si tú te fijas en la Biblia, todas las referencias, casi todas las referencias
al enojo de Dios, a la ira de Dios, son mensajes para el pueblo de Dios, para la iglesia. ¿Cuál es la razón de esto? ¿No sería mejor que este mensaje lo escucharan los que no son parte del pueblo de Dios? ¿No sería mejor que este mensaje fuera a los incrédulos? ¿Por qué? Lo encontramos en el mensaje que viene a la iglesia. Y creo que hay al menos 3 razones. La primera es que Dios nos invita al reflexionar en esto, a pensar seriamente en la gravedad del pecado, en lo ofensivo que es nuestra maldad ante Dios. Dios nos pide santidad y nos pide odiar el pecado en nuestra vida de la misma manera que Él odia el pecado. No podemos seguir jugueteando con el pecado. No podemos seguir pensando que no es grave. No podemos hacer vista gorda frente al egoísmo, la maldad, la incredulidad que todavía está presente en nuestra vida. Y especialmente creo que es un llamado a aquellos cristianos o a aquellas personas que creen ser creyentes y creen ser parte del pueblo de Dios, pero viven más bien en tibieza en su vida. Y es un llamado a pensar seriamente en qué estás confiando para creer que no tendrás que enfrentar el juicio de Dios. Porque solo aquellos que abrazan la fe en Jesús, que confían en la gracia y que buscan vivir en santidad toda su vida, son aquellos que tienen la seguridad de que nunca experimentarán la ira de Dios. Creo que hay una segunda razón por la cual este mensaje es presentado a la iglesia. Y creo que tiene que ver con Dios buscando que nos maravillemos del don de la gracia que tenemos en Cristo. Porque cuando pensamos y reflexionamos en el costo que tuvo nuestra salvación para Dios, eso hace que el regalo de Dios sea aún más grande y más maravilloso y nos sorprenda aún más. La cruz no fue trivial para Dios. Fue horrible. Y la sufrió por amor a nosotros. En la cruz, Jesús experimentó la eternidad del infierno que tú y yo merecíamos. Para que tú y yo, que hemos confiado en Él, no tengamos que experimentarlo nunca. Y cuando reflexionamos en esto, no podemos sino darle gracias y alabarle por lo grandiosa que es su gracia, su amor por nosotros. Y hay una tercera razón por la cual creo que esta enseñanza está en la Biblia. Tiene que ver con estimularnos al evangelismo. Saber que quienes no creen en Él están bajo la ira de Dios debe provocarnos. Debe provocarnos y sacarnos de nuestra pereza, de nuestra comodidad, de nuestros temores. Saber lo que las personas experimentarán si no tienen un encuentro con Cristo. Debe sacarnos de nuestra vida cómoda y llevarnos a buscar que tantos como sea posible escapen de su justa ira y encuentren el perdón en Jesús. Creo que la enseñanza de la ira de Dios tiene al menos estos tres aspectos por los cuales está allí. Es un desafío a la santidad. No trivialicemos el pecado. Es grave ante Dios
un llamado a la adoración. Qué increíble muestras de amor y de gracia de Dios al librarnos de su justo enojo, y un llamado al evangelismo. No podemos seguir adelante en nuestra vida si consideramos seriamente lo que las personas enfrentarán si no confían en Jesús. La ira de Dios no es algo para ocultar. No es una mancha en el carácter de Dios. Es una verdad importantísima que debemos admirar en Él. A Él no le da lo mismo la maldad y reacciona de manera justa frente a ella. De esto nos habla la Biblia cuando habla de la ira de Dios. Te invito a orar. Padre, sin duda este es uno de estos temas difíciles de tratar. Uno de los temas difíciles en los cuales debemos reflexionar continuamente. Y es difícil porque no nos gusta pensar en lo serio que es nuestra maldad y lo ofensiva que es ante tus ojos nuestro pecado, nuestra rebeldía. No nos gusta pensar en tu enojo, Señor, en tu justo enojo y las serias consecuencias que tiene, Señor, en aquellos que no se vuelven a ti. Pero aquellos, Señor, que ya somos de tu pueblo y estamos bajo tu gracia y hemos sido librados de tener que enfrentar ese justo castigo. Somos llamados por tu palabra a seguir reflexionando en esta verdad de tu carácter. Para que al hacerlo, Señor, seamos motivados a vivir en santidad para ti. Para que al pensar y reflexionar en esto seamos inspirados, Señor, a alabarte y a entregarte nuestras vidas en adoración, maravillándonos cada día de lo grandioso que es tu amor y tu regalo en Jesús. Pero también, Señor, está allí para movernos, Señor. Movernos a hablar de ti a otros, a hablar de Jesús a otros, a compartir el Evangelio con tantos que lo necesitan. Líbranos, Señor, de pasividad, de insensibilidad, frente al costo altísimo que tiene para las personas el no confiar en ti. Ayúdanos, Señor, a no transformarnos en un club cerrado donde sus miembros son felices. Y no estamos pensando, Señor, seriamente en las consecuencias de aquellos que no son parte de tu pueblo. Las consecuencias serias en sus vidas hoy y especialmente en el futuro. Llévanos, Señor, a compartir esta fe con tantos como sea posible. A hablar a tiempo y fuera de tiempo. A persuadirles. A orar por ellos. A hablarles de tu grandioso amor y gracia mostrada en Jesús.
En Él te lo pedimos. Ten misericordia, Señor, de nosotros y ayúdanos a hacer lo correcto. Amén.